chicos y bienvenidos a una versión express de Historia se escribe con H. En este vídeo de hoy vamos a estudiar los nobles, que es el punto número 4. No olvidéis que el punto esencial, el punto más importante de todo el tema entero es el punto 3, Feudal Society, es la sociedad feudal. Pues en los puntos 4, 5 y 6 vamos a desarrollar las características de cada uno de los grupos sociales que estamos viendo y que hemos visto en la Feudal Society. Por tanto, ¿estáis preparados? ¿Estáis listos? Vamos a comenzar. Pero antes de empezar, vamos a recordar bien las características y las partes en las que se divide esta pirámide. Y sí, esta pirámide es la pirámide de la sociedad feudal. Lo primero, antes de todo, hay dos grupos distintos en esta pirámide. Los privilegiados, que son aquellos que no pagaban impuestos, por tanto tenían privilegios. Además son aquellos que un poco manejaban el cotarro, son los que manejaban la sociedad, manejaban los reinos. Y por otro lado tenemos a los desgraciados. Y los desgraciados son los no privilegiados, son los que tenían que trabajar, son los que tenían la mayor carga económica porque tenían que pagar impuestos. En pocas palabras, si hubiese nacido en la Edad Media, obviamente hubiese sido privilegiado, para nada no privilegiado, porque si no tendríamos una buena faena. Además, tenemos que recordar que el grupo de los no privilegiados son el más numeroso. Es decir, si la sociedad, ¿no?, del 100% de la sociedad, los no privilegiados representaban el 95% de la población, la inmensa mayoría, mientras que los privilegiados apenas llegaba al 5%. Yo diría que es un poco injusto, ¿no? En esta sociedad que vemos aquí se partían dos y al mismo tiempo el grupo de los privilegiados estaba partido también en dos. Estaba la nobleza, como estamos viendo aquí, y por otro lado tenemos el clero, que son aquellos miembros de la Iglesia Católica. Y por último tenemos los campesinos, que repito son la mayoría, la inmensa mayoría, y los que trabajaban todo el día, los pobres. Ya estudiaremos los campesinos. Bueno, ¿en cuántos puntos se va a dividir este apartado, este punto 4? Como estáis viendo, en dos. Primero vamos a ver la clasificación de la nobleza, ya que no solamente existía un tipo de nobleza, y luego vamos a estudiar la vida de la nobleza, cómo vivían en esa sociedad, que ya lo digo yo, que vivía muy bien. Pues venga, veamos la clasificación de la nobleza. Como he dicho antes, el estamento nobiliario o el grupo nobiliario, da igual, porque estamento se refiere a grupo social, es un grupo social, pues es privilegiado, es un grupo social privilegiado. Sin embargo, se divide en dos tipos. Por un lado nos encontrábamos arriba con la alta nobleza y por otro lado abajo con la baja nobleza. Bien, ¿qué diferencias hay entre la alta nobleza y la baja nobleza? Pues muy sencillo. La alta nobleza son aquellas nobles que tenían un título nobiliario importante. ¿Y qué es un título nobiliario? Pues estáis viendo aquí, duque, marqués, conde. Bueno, hoy en día, especialmente la prensa rosa, el de los cotilleos, ¿verdad? Todavía tenemos un montón de nobles, ¿verdad? Que si la duquesa de Alba, que si la condesa de no sé qué, que si la condesa de no sé cuánto, que si el marqués de no sé qué. Pues sí, esos son los nobles, ¿vale? Lo que pasa es que en la Edad Media no tenían tiempo para cotilleos y para amoríos. Tenían tiempo para otras cosas, que eran quizá más importantes. Esta gente, la alta nobleza, son fundamentalmente los señores feudales, ¿vale? Eso es importante. La alta nobleza son los vasallos del rey, por tanto eran los señores feudales. Son los que tenían los feudos, los que tenían los castillos, los que tenían ejércitos, vamos, todos los que manejaban el mundo feudal que estamos estudiando. Sin embargo, la baja nobleza eran un poco distintos. La baja nobleza eran caballeros, es decir, fundamentalmente eran guerreros. Guerreros que además servían a la alta nobleza. Servían como caballeros en sus ejércitos a los condes, a los duques, a los marqueses. Por lo general esta baja nobleza sí que tenía recursos económicos y tanto que esta baja nobleza eran capaces de tener un caballo propio, cosa que era muy raro y solamente ciertas personas con un cierto nivel económico podían tener. Vamos a ver cómo se vestían, vamos a ver cómo podemos diferenciar simplemente con una sola imagen a los caballeros, a la baja nobleza y a los duques marqueses, es decir, la alta nobleza. Pues aquí los observamos. A la izquierda tenemos a la alta nobleza, que como estamos viendo son aquellos que por lo general siempre vestían con ropas de lujo, ropas hechas con una alta calidad, de tejidos de alta calidad. ¿Pero eso qué significa? ¿Significa que la alta nobleza nunca iba vestida de guerreros para luchar en el combate? Sí, especialmente los hombres. Los hombres de la alta nobleza sí que combatían. Durante la Edad Media sí que combatían, posteriormente ya no van a combatir. Yo no veo a ningún duque actualmente con una espada o con una pistola combatiendo en el ejército, porque realmente pues prácticamente casi no los hay.
Pero en la Edad Media sí, la alta nobleza luchaba con su propio ejército y siempre que el rey lo llamaba para pedirle ayuda, ya que al fin y al cabo eran sus vasallos. Sin embargo, los caballeros de la baja nobleza, al ser caballeros y por tanto estar guerreando en una gran parte de su tiempo, vestían algo así, ¿verdad? Con un caballo que era suyo, incluso llegaba a tener más de un caballo, que tenía incluso hasta sistema de protección de placas, es decir, tenía una armadura propia. Y fíjate el caballero que está montado encima del caballo, ¿verdad? Tenían una armadura con sus armas, con sus lanzas, con sus espadas, e incluso algunos caballeros tenían pajes, tenían personas, sirvientes, que durante los combates iban dándole la espada, iban dándole la ballesta e incluso cuidando a los caballos. Así que fijaos que la nobleza estaba muy vinculada, tanto la alta como la baja, a la guerra. Una cosa que hay que tener muy claro es que no era fácil ser caballero. La única manera para ser nombrado caballero era demostrar tu valía en un combate. ¿Me explico? Imaginaos en una guerra, pues un soldado que fuese una persona normal, incluso hasta hijo de campesinos, demostraba que era un guerrero fiero, demostraba que era un guerrero de primer nivel e incluso conseguía la victoria. En ese momento, al demostrar tu valía y demostrar tu honor, otro caballero, ya bien de la alta nobleza, de la baja nobleza, da igual, otro caballero en una ceremonia te convertía y te nombraba caballero. Por tanto, ser caballero era muy raro y pocas personas lo eran. Yo no puedo pasar. Arrodillaos. No muestres temor cuando estés ante el enemigo. Sé valiente y recto para que Dios te ame. Di la verdad siempre, aunque te conduzca a la muerte. Protege a los indefensos y sé justo. Este es tu juramento. Y esto es para que no lo olvides. Alzaos como caballero y varón de Ibelin. Bueno, pues ya hemos visto la clasificación de la nobleza. Ha sido rápido, ¿verdad? Alta nobleza, baja nobleza. Vamos a ver un poquito cómo vivían la nobleza. Porque esta nobleza, la forma en la que vivía la nobleza, nos va a indicar un poco cuál era la función de esta nobleza dentro de la sociedad. No olvidéis que en la sociedad feudal, cada grupo social, nobleza, clero, campesinos, tenía una función. Pues viendo un poco la vida de la nobleza, vamos a adivinar cuál es la función de esa nobleza en la sociedad feudal. En este caso nos encontramos que no hay una sola vida de los nobles, sino que los varones, es decir, los hombres nobles, vivían de una manera, mientras que la forma de vivir de las mujeres era un poco distinta. Vamos a averiguarlo. Como estáis viendo, los varones estaban muy vinculados a la guerra. Les encantaba la guerra a los hombres nobles. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque gracias a la guerra podían conseguir algo que se llama honor. Honor era algo que posiblemente hoy se ha perdido bastante, pero era algo así como demostrar tu valía, demostrar lo buen caballero que eres, lo buen soldado que eres, luchando contra otros caballeros, es decir, otras personas de la misma posición. ¿Cómo se conseguía ese honor? Derrotando a esos rivales y demostrando tu superioridad, pero siendo al mismo tiempo una persona justa y no cruel con la persona derrotada. Pero la guerra no siempre estaba activa, no siempre había guerra, y había muchos momentos de paz. En ese momento de paz, ¿qué ocurría? Porque los caballeros querían, y los nobles en general, querían entrenarse para que, llegado el momento, demostrar su superioridad en combate. ¿Y eso cómo lo hacían? Lo hacían a través de torneos que se llaman justas, como estáis viendo aquí en la imagen. Una justa es básicamente un combate entre dos nobles, porque tienen que ser nobles los dos, en el que no era muerte, obviamente, sino que había un derrotado y un perdedor, pero nunca o casi nunca morían. Y de esa manera demostraban quién era el mejor, ¿vale? Era como un entrenamiento, pero un entrenamiento que tenía incluso algunas veces algún premio.
Sin embargo, en la época de guerra, los nobles tenían la obligación de luchar. ¿Por quién luchaban los nobles? Bien, luchaban a veces por ellos mismos o en otras ocasiones luchaban por un rey. No olvidéis que los nobles, aunque eran los que manejaban un poco el sistema feudal, tenían que luchar cuando el rey les pedía ayuda, ya que los nobles estaban vinculados con el rey porque eran sus vasallos. Eso es importantísimo. Por tanto, tenían que luchar contra los enemigos del rey, en caso de que el rey les pidiese ayuda. Importantísimo también es esto, y es que los nobles no solamente luchaban a favor del rey y para luchar a favor de los intereses del rey, sino que también los nobles tenían que proteger a los campesinos. No olvidéis que los nobles, una de su obligación era proteger al pueblo, ya que el pueblo, debido a esa época de gran violencia que se había instalado tras la caída del Imperio Carolingio, pues se habían convertido en vasallos del rey. Ellos se habían convertido en vasallos del noble. Ellos se habían comprometido a proteger a los campesinos en caso de necesidad. Pues básicamente esa es la vida de los nobles hombres. Las mujeres tenían un tipo de vida un poco bastante distinta. En ese sentido, si hemos visto que los hombres de la nobleza medieval europea tenían como objetivo fundamental luchar en combate y conseguir mucho honor, es decir, demostrar que era el mejor noble, el mejor guerrero de todo el reino. Las mujeres tenían otro objetivo. Las mujeres nobles tenían otro objetivo muy diferente. Era, en primer lugar, casarse con otro noble. Eso es importante, las mujeres nobles no se podían casar con personas que no fuesen nobles. Tenían que casarse con un noble, pero claro, tenían que casarse con un buen noble. Por eso, los padres de esa mujer noble le daban una educación. Esa educación que recibían las mujeres nobles no tiene absolutamente nada que ver con la educación que recibís, por ejemplo, las chicas que estáis escuchando esto. Porque hoy en día os formáis para ser buenas trabajadoras en el futuro. Sin embargo, las mujeres de la Edad Media, las nobles de la Edad Media, tenían como objetivo casarse, por tanto, tenían que convertirse en buenas amas de casa y buenas madres que cuidasen a sus hijos. Por tanto, la educación se basaba exclusivamente en eso. Sé que se basaba en conocer en saber cómo llevar una casa y cómo ser una buena madre. Por tanto, muchas nobles pues no sabían leer y tampoco escribir. Otras sí conseguían escribir y leer, pero no todas. Pero lo que sí sabían, por ejemplo, era coser, lo que sí sabían, por ejemplo, era cuidar a un bebé, más o menos. Por tanto, ese era el objetivo, fijaos. Además, una cosa muy interesante, y es que la mujer noble estaba sometida al mando del padre. Es decir, el padre es el que decidía con quién se casaba la mujer noble. Las mujeres nobles no podían decidir la persona con quien se iba a casar. Entonces, si se enamoraba de otro noble y quería casarse con él, ¿podía? No. El padre tenía que dar permiso. Si el padre daba permiso, esa mujer noble se casaba con ese noble. Si el padre no daba permiso, no podía. Un poco dura la vida de una mujer noble. Si bien es verdad que vivía muy bien porque vivía en casas muy chulas y con sirvientes, pero no podía hacer lo que quería. Las mujeres, incluso las nobles, no eran independientes. El padre dominaba. Es interesante también esto, ya que para que un matrimonio pudiera producirse, es también muy interesante esto, ya que para que un matrimonio pudiera producirse, se tenía que dar una dote. ¿Qué es una dote? Pues muy sencillo. Imaginaos, por ejemplo, que un noble quiere casarse con una bella mujer de su situación, de su grupo social, es decir, una mujer noble.
Pues la única manera que tenía para casarse era hablar con el padre de esa mujer y darle dinero. Sí, sí, como escucháis, dinero. Un dinero que es lo que costaba la mujer. Pero entonces está comprando a la mujer, más o menos. Ese dinero de la dote realmente compraba el matrimonio con la mujer. Oye, ¿y si la mujer decía que no quiere casarse con él? Pues ella no tenía capacidad de decisión, ya lo he dicho. Es el padre quien decidía si la dote era buena o era mala. Pero entonces, si el tío tiene una buena dote económica y era muy, muy, muy feo, y el padre decía que sí, la pobre mujer tiene que casarse. Chicos, tenía que casarse. Así que a las chicas os pregunto, ¿os hubiese gustado vivir en la Edad Media con esas ropas tan bonitas? Pero imaginaos que la mujer rechaza y que no quiere saber nada de esa persona. Bueno, pues su destino era mucho peor que casarse con alguien que no quería, ya que los padres, para evitar que se casara con que tuviese algún tipo de relación fuera del matrimonio, cosa que era totalmente pecado, obviamente, la metían en conventos de la Iglesia Católica. De modo que imaginaos una pobre mujer vivir de por vida, desde los 19 años, en un convento sin poder salir. Pues chicos, ese era su destino tan cruel. Vaya vida que tenían las mujeres de la Edad Media. No era nada fácil. Pero si pensáis que la vida de las mujeres de la Edad Media era dura, es porque aún no habéis visto cómo vivían los campesinos. La forma de vida de los nobles estaba llena de comida todos los días, incluso lujos. Y nosotros también tenemos eso, cada día, en casa, en el colegio. Vivimos en una situación bastante mejor de cómo vivía un noble durante la Edad Media. Y es que no nos damos cuenta, pero un noble durante la Edad Media, aunque viviese muy bien, ni mucho menos vivía igual de bien que nosotros en la actualidad. Ni tampoco tenía los acomodos que tenemos en la actualidad, como por ejemplo frigoríficos, como por ejemplo internet. De modo que tenemos que estar muy agradecidos de las cosas que tenemos y darnos cuenta que somos unos privilegiados, a pesar de los pesares. Simplemente, las chicas especialmente, pensad un poco que una mujer noble no sabía leer y escribir, no sabía absolutamente nada de las cosas que sabéis vosotras, que tampoco podían viajar, cosa que seguramente vosotras sí habéis hecho. Nosotros, chicos, nos vamos a ver en el siguiente vídeo, en el que vamos a estudiar un poquito el siguiente grupo social de la sociedad feudal, que es el clero, es decir, los miembros de la iglesia. Hasta entonces, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre digo, usad la mascarilla, seguid el protocolo, portaos bien, nos vemos pronto.